Comenzamos entonces nuestra predicación del día de hoy, que lleva por título La gracia de Dios no es un permiso para pecar. ¿Quién lo puede leer el título de nuevo? La gracia de Dios no es un permiso para pecar. Quiero hablar de esto hoy día a modo de repaso, ¿ya? Así como en la escuela, cuando de repente había una materia que no estaba como bien entendida quizá, se hace necesario hablar de esto hoy día, ¿ya? Así que vamos a repasar un poquito Romanos, y la idea es que vayamos de a poquito conversando y viendo cómo el Señor nos va a enseñar acerca de esto. Todos nosotros la mayoría de nosotros venimos de iglesias donde el mensaje se centraba en lo que nosotros tenemos que hacer. Cada domingo era, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto otro, y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro para solucionar eso y para que el Señor te ame y para que el Señor te lleve. Esa era como la dinámica del mensaje que escuchábamos antiguamente. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a una iglesia así reformada, donde el centro de la predicación siempre se enfatiza harto en la gracia del Señor, quizás nos vamos a confundir. Quizás vamos a decir, chuta, pura gracia nomás. No, quizás nos vamos a asustar y nos vamos a sentir un poco incómodos porque, chuta, pura gracia. Eh, y muchas veces a los predicadores también les pasa, chuta, estamos predicando demasiado de la gracia del Señor. Pero el Evangelio está centrado en la gracia del Señor. Y hoy día lo que yo quiero hablar es esto: la gracia de Dios no es un permiso para pecar. Y quiero que estén ahí en Romanos. Vamos a leer varios textos hoy día. Romanos 6:15. Y quien lo tenga que lo lea, por favor. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Ese verso que acabamos de leer tiene mucha relación al versículo 1 que leímos, debido a que también nos plantea esa pregunta. Y la pregunta es si vamos a seguir pecando o no, si vamos a seguir viviendo nuestra vida como nosotros queramos, porque el versículo que leíamos, el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta está en el versículo 2. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En nuestros días y en la iglesia evangélica actual se han puesto de moda muchos pensamientos contrarios a la Escritura. Uno de estos pensamientos es que estar bajo la gracia, o en otras palabras, haber sido salvados de forma gratuita sin merecerlo, nos da un permiso para el pecado. Alguien podría creer este pensamiento mal entendiendo lo que dice Romanos 6:14. ¿Y qué dice Romanos 6:14? Celito. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta que ese es el lenguaje que Pablo siempre usa? Que estamos bajo la gracia. A otros les dice, han caído de la gracia, pero estamos bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Estamos bajo la gracia del Señor. Alguno podría decir, oye, el pecado ya no tiene efecto en nosotros. Si peco o no contra Dios da lo mismo porque ya no tiene poder sobre mí, pero la realidad es que vivir en la gracia no tiene que ver con que el pecado ya no existe. Sería ilógico, ¿cierto? Decir, no, ya no peco. Lo que hago yo ya no es pecado. Hay una corriente que dice eso, que ya no pecamos los creyentes. Pero la realidad es que no es así. Y por otro lado, el versículo 1 que leíamos nos hacía, ¿cierto?, la pregunta de que si debemos pecar para que la gracia abunde.
Hola, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante nomás. Bueno, bienvenido a nuestro hermano. Estamos hablando de que la gracia del Señor, el amor del Señor no es un permiso para el pecado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vamos a pecar porque estamos bajo la gracia de Dios? ¿Eso debería ser una motivación para pecar? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿cierto? En ninguna manera, como dice el... ¿Vamos a pecar porque Dios ya no nos exige una obediencia perfecta? Porque decía el texto que ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Y la ley lo que nos decía es, tú tienes que portarte bien, tienes que hacer todas las cosas. La ley no exigía una obediencia perfecta. Entonces, podríamos decir, oye, pero la ley ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo esa esclavitud de chuta, hacer las cosas bien. Estar bajo la ley quiere decir ser obediente perfectamente ante Dios, cumplir con todas sus exigencias, llenar todas las expectativas de la santidad de Dios. ¿Alguno de nosotros puede hacer eso? ¿Puede cumplir toda la ley? No. Es por eso que estamos y vivimos bajo la gracia de Dios, lo cual no es un permiso para quebrantar la ley de Dios a diestra y siniestra. No es un pase libre para el pecado como muchos enseñan. Dale nomás, si total estamos en la gracia, no es un pase libre. Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 16, y le voy a pedir a mi hermano Mauricio que lo pueda leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 16. A ver, ¿lo encontraron, hermanos? Amén, no escucha. Amén. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo Parece de que no, Beor, hermano. Sí. ¿no? Primera, Segunda, primera. primera Pedro, Sí. perdón. Dos, dos, Del 15 al 16. porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces Pedro lo que hace es complementar lo que Pablo nos dice en Romanos, diciendo que nuestra libertad o estar bajo la gracia no es un pretexto para hacer lo malo, sino para hacer la voluntad de Dios como siervos de Dios, como esclavos sujetos a la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, siempre en las iglesias reformadas vamos a estar bajo este cuestionamiento. Oye, ¿por qué hablan tanto de la gracia de Dios? ¿Por qué hablan tanto de la gracia del Señor? Siempre vamos a estar bajo ese cuestionamiento. Incluso cuando yo estaba en las otras iglesias, decían que aquellos que creían que estábamos bajo la gracia y que la salvación no se perdía, era una doctrina del diablo que decía que podíamos vivir como queríamos y total ya éramos salvos. Eso es lo que yo escuchaba de la boca de los líderes que seguía antes, y eso es lo que usted va a escuchar en la mayoría de la iglesia. Oye, los que creen que la salvación no se pierde es una doctrina del diablo que nos dice que podemos vivir de la forma que queremos. Total, somos salvos. Eso es lo que ellos dicen. Y la pregunta es, ¿por qué se llega a pensar que la gracia de Dios es un permiso para pecar? Y aquí vamos a ir viendo algunos puntos de por qué se llega a pensar eso. ¿Por qué podríamos llegar nosotros incluso a pensar que la gracia de Dios es un permiso para pecar? Primero, ignorancia y malentendido respecto a lo que la Biblia enseña sobre la gracia de Dios.
Joana, Proverbios 24:16. Mi esposa, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. El hermano Mauricio, Mateo 18, versos 21 al 22. Proverbios 24:16. Mi esposa, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. El hermano Mauricio, Mateo 18, 21 al 22. Y ahí lo voy a dejar por ahora. Hermana Joana, lee nomás Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Habla, ¿cierto?, de que el justo cae. No es que caigamos 7 veces, sino que está hablando de que el justo cae y vuelve a levantarse. Dios lo vuelve a levantar. Primera de Juan 2.1. ¿Qué dice Primera de Juan 2.1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermano Mauricio, Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Entonces, en esos 3 versículos que hemos leído, nos está diciendo que el Señor, cierto, nos levanta a nosotros, que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Y cuando Pedro se le acerca al Señor, le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ese es el perdón que Cristo enseñó que nosotros debemos hacer, y ese es el perdón que también el Señor nos provee a nosotros. Cuando nosotros vamos a Cristo, Él no nos dice: oye, pero se te acabó tu número de perdones que te puedo entregar. Él no nos dice eso. Teníais 1000 disponibles, ya lo ocupaste todo. No. Sino que Él siempre, cuando vamos, nos va a perdonar. Primera de Juan 1:7. Léalo, Mamiquela. Primera de Juan 1:7. Ya, el proverbio ya lo dejamos aquí rato. Primera de Juan 1:7. Ahí después, si quieren, yo les doy los textos y todo. Primera de Juan 1:7. Y mi esposa va a leer el 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Primera de Juan? 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Todos estos textos nos hablan de que si pecamos contra el Señor, tenemos perdón. Es decir, hay una promesa disponible para todos los creyentes de que si pecamos contra Él, tendremos perdón en la sangre de Cristo. Y vamos a ver un ejemplo de alguien que cayó, que cometió pecado contra el Señor, que pecó contra el Señor. Y Joana, Marcos 14:72. Mi esposa, Mateo 26:75. Mateo, ¿cómo? Marcos 14:72. Mi esposa, Mateo 26:75. La hermana María, Lucas 22:62. Y por mientras, por favor, hermano Mauricio, ten listo 2 Corintios 7 del 9 al 10. Ahí yo te digo cuando lo leas. ¿Lucas cuánto?
Lucas 22, 62. Si lo tiene Joana, léelo nomás. Ya. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Mateo, sí. Mateo 26. 26. ¿Cuánto era? 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos entonces que Pedro, el apóstol, al negar a Cristo, lloró amargamente. No dijo, da lo mismo lo que hice, si total tengo perdón en Cristo. Él sufrió por haber negado a Cristo y ese sufrimiento lo produjo el Señor en su vida. Y ahora el hermano Mauricio va a leer 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido, perdón, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén, gracias hermano. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Qué fue lo que le ocurrió a Pedro cuando lloró amargamente? Lo llevó a arrepentirse. Claro, el Señor produjo una tristeza en su corazón que lo llevó a arrepentimiento. ¿Qué pasó con Judas? Judas lo vendió, pero Judas no lloró amargamente, Judas no tuvo arrepentimiento para salvación, sino que Judas fue y se ahorcó. Claro, David cuando pecó contra el Señor de la manera más grosera, cuando adulteró, cuando mandó a matar, ¿cierto?, al esposo de la mujer con la que había adulterado, cuando hizo todas esas cosas, también en los salmos él deja plasmado que estaba sufriendo en su corazón, que mientras callé mis huesos se envejecieron. Y aquí Romanos 2.4 lo voy a leer. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, es el amor del Señor, es el poder del Señor lo que nos guía al arrepentimiento. Entonces, la promesa de que el Señor nos perdona no es que Dios nos diga, cuando caigas tienes que venir con tus propias fuerzas a pedirme perdón, sino que Dios mismo cumple su promesa porque Él nos trae de vuelta a la cruz a hallar el perdón que nuestras vidas necesitan. Entonces, en ninguna parte de esos versos que hemos leído, el Señor nos está instando a pecar. Tampoco las caídas de nuestros hermanos son un ejemplo a seguir, sino que lo que debemos ver de esas caídas es la gracia de Dios restaurando a alguien que peca y es traído de vuelta al Evangelio. En ninguna parte de estos textos que leímos, de que el Señor nos perdona, de que el justo cae, ¿cierto?, vemos un ánimo del Señor a instarnos a pecar. No tiene sentido. Segundo, pensar que lo que nuestra carne nos enseña respecto a la gracia de Dios es verdad. Por eso muchas veces se confunde el tema de esto. Por eso muchas veces se piensa que la gracia de Dios es un permiso para pecar. Porque pensamos
que lo que nuestra mente nos dice es la verdad, pero no es así. Desde que caímos en el huerto del Edén, nos convertimos automáticamente en nuestros propios dioses. Nosotros tenemos la razón, e incluso si Dios dice algo, lo queremos convertir y usar para nuestro bien. Cuando la carne, cierto, la naturaleza pecaminosa, el pecado, escucha que Dios es amor, que Dios está lleno de gracia, lo que dice la carne es, si estoy del lado de Dios, Él me bendecirá. Y como Dios es un Dios de gracia, entonces puedo hacer lo que quiera. Eso es lo que nuestra carne pecaminosa nos dice. Cuando la carne pecaminosa, cuando el viejo hombre ve, oye, 7 veces cae el justo, oye, mira toda la... Entonces podemos hacer lo que queramos, pequemos. Eso es lo que la carne pecaminosa nos dice. Pero el Señor ya nos dijo su verdad respecto a eso ahí en Romanos 6, del 1 al 2, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la fórmula del Evangelio no es más pecado, más gracia. No es así. Ni siquiera hay una fórmula debido a que la palabra anula que un creyente pueda seguir viviendo en el pecado. La fórmula del Evangelio que hemos aprendido es arrepentimiento y fe. Esa es la fórmula del Evangelio. ¿Qué nos dice Mateo 9:13? Si el hermano Javier lo puede leer. Mateo 9:13. Mateo 9, versículo 13. Y pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, no es la oración que hacemos para llegar a Cristo, para recibir al Señor. Él nos llamó a nosotros a una vida de arrepentimiento. No es solamente, el arrepentimiento no es como el primer paso de la vida cristiana. El arrepentimiento es todos los días. Porque cada vez que vamos creciendo, cada vez que van pasando los años, van saliendo nuevos pecados. El pecado, por ejemplo, yo no estaba casado antes. Entonces después salió el pecado de, no sé, de ofender a mi esposa. Esos pecados no estaban antes. Por eso necesitamos arrepentimiento. Ahora ¿cómo? Necesitamos arrepentimiento constante, arrepentirnos de nuestros pecados. No solamente me arrepiento de lo que hice en el pasado, es arrepentimiento de lo que estoy haciendo ahora, de lo que haré en el futuro. Pero el Señor mismo nos va a dar ese arrepentimiento porque también es parte de su trabajo. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué nos dice Segunda de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no dice, yo voy a salvar a mi gente y voy a dejar que mi gente siga viviendo igual que antes, sino que el deseo del Señor es que todos los que sean salvados procedan al arrepentimiento, vivan esa vida de arrepentimiento. Y esa es la evidencia de un creyente verdadero. No es que haya recibido una sanidad del Señor, porque hay mucha gente que ha sido sanada por el Señor y siguen viviendo en su pecado. No es que hable en lenguas, no es que salte como becerro o que tenga alguna manifestación de este tipo. Las evidencias, si ustedes quieren saber si una persona es cristiana o no, es una persona que vive una vida de arrepentimiento y fe. Pecamos contra Dios, pero hay dolor en el corazón y un deseo de vencer el pecado en nuestra vida. Hay momentos más negros que otros.
Hay momentos en los que quizás vamos a estar pecando por meses y vamos a tener el corazón más endurecido. Pero si somos hijos, el Señor no nos va a dejar y nos va a restaurar. Así es el Señor. Por la gracia de Dios, no queremos seguir siendo iguales que antes. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas capítulo 2, verso 20 y Johanna Gálatas 5:24. Acuérdense que Efesios, creo que Gálatas está antes que Efesios, ¿no? Ya, déjalo ahí porque Gálatas 2:20, ¿usted lo encontró ya? ¿Ya léalo o no? Sí, 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí misma por mí. Amén. Siempre cuando ustedes lean ese versículo, la traducción correcta de la primera frase es: con Cristo fui crucificado. Es pasado. Es un pasado y no es un presente. Con Cristo fui juntamente crucificado. Con Cristo fui crucificado. Y ahí, Johanna, por favor, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos, cuando recibimos la gracia del Señor. Esto es lo que nos ha pasado. Queremos vivir para Dios y hacer su voluntad. Esa es la idea del Evangelio. Hacer su voluntad es vivir, ¿cierto?, en esa dinámica del arrepentimiento y la fe. Y aunque siempre, hermanos, hasta el día de nuestra muerte, nosotros vamos a pecar. Pero no significa que seamos esclavos del pecado como antes. Y aunque siempre vamos a estar ahí pecando, el Señor está haciendo su obra en nosotros. Es decir, vamos a ir venciendo los pecados por la ayuda del Señor. Si antes eras bueno no sé, si antes eras borracho, ahora ya no vas a ser borracho. Porque el Señor te va a dar la salida para ese pecado. Si antes, no sé, vivías en la pornografía, el Señor te va a dar la salida de la pornografía. Si antes éramos malos, o incluso ni siquiera antes, porque antes de Cristo nosotros pecamos de cierta forma, pero cuando vinimos al Señor, quizás fueron surgiendo nuevos pecados. Porque yo, por ejemplo, el Señor me salvó a los 11 años, yo ahora tengo 25. Es decir, que he estado más tiempo dentro del Evangelio que fuera del Evangelio. Por lo tanto, he pecado más dentro del Evangelio que fuera del Evangelio. Por lo tanto, necesito más gracia y perdón ahora que lo que necesitaba antes. Siempre vamos a necesitar la gracia de Dios como el primer día, el perdón y la fe del Señor. Siempre lo vamos a necesitar. Muchas veces decimos, no, ya yo no soy nuevo, ya no necesito el ABC del Evangelio o necesito esas cosas que son básicas. Hermanos, como dije recién, el arrepentimiento es toda la vida, cada día. Hay otro punto aquí importante. Si predicamos que la gracia de Dios es un permiso para pecar, entonces somos falsos maestros. La gracia de Dios no es un permiso para pecar porque Cristo tuvo que morir para que nosotros obtuviéramos la gracia de Dios. Dios, hermanos, no entregó a su Hijo para que su pueblo siguiera viviendo en su pecado. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que el Señor les decía, ustedes van a entrar en esta tierra, yo los saqué de aquí, pero ustedes tienen que vivir conforme a mi ley. No se metan con mujeres extranjeras, no imiten las costumbres de las otras naciones. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Hacía todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree, hermano, que el Señor entregó a Jesús
para que nosotros siguiéramos viviendo la misma forma como vivíamos antes? No. El Señor nos entregó a su Hijo para eso. Por eso es que la gracia de Dios no es un permiso para pecar. Porque el que nosotros hayamos recibido esta gracia tan grande, le costó al Hijo de Dios su sangre. Le costó al Hijo de Dios el sufrimiento. Le costó al Hijo de Dios el sudor de sangre. Todo lo que Él sufrió por nosotros. Y si creemos que la gracia de Dios nos da permiso para pecar, entonces inmediatamente lo que estamos haciendo, es decir, lo que Cristo hizo, no tiene ninguna validez. Estamos echando por tierra todo ese sacrificio perfecto. Estamos diciendo que el consumado no tiene ninguna consumación. Vamos aquí a leer dos textos que confirman lo que estoy diciendo. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Lo tiene mi esposa, cierto? Léelo, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La gracia de Dios, la piedad, el Evangelio son eficaces. ¿Y qué significa eficacia? Que cumple su objetivo, que cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito de que el Señor haya dado su gracia a nosotros? Que nosotros vivamos una vida de arrepentimiento. Y cuando yo digo que la gracia de Dios es un permiso para pecar, entonces yo estoy negando la eficacia del Evangelio. Yo estoy negando la eficacia del poder de la cruz. Estoy diciendo que el poder de la cruz no es un poder en realidad. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. No me entiendo, no sé. ¿La Joana lo tiene? ¿O Javier? ¿Quién quiera leerlo? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías estructuradas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, decir que la gracia de Dios es un permiso para pecar es negar que el único que rescata es el Señor. Es negar todo eso, negar lo que Cristo hizo en la cruz. Es sacar todo eso del plan perfecto del Señor y decir que podemos pecar porque estamos en la gracia. Y ahora el último punto es la gracia de Dios. No es un permiso para pecar, sino que es el poder de Dios cambiando y santificando nuestras vidas. Eso es la gracia de Dios, de forma práctica. De ahí yo los quiero invitar a leer Romanos 6, 22 al 23. Acuérdense que esto es un repaso a lo que nosotros ya hemos predicado antes, pero solamente es un repaso. ¿Lo tienen, cierto? Ya, léelo, hermana María. ¿Lo tiene? Romanos 6, 22 al 23. 22. 22 al 23.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es por vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa era, cierto, nuestra condición antes. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos para nosotros mismos. Pero ahora hay un fruto glorioso de todos nosotros los que hemos recibido la gracia de Dios. Y el verso 22 dice que tenemos un fruto y es algo que está ocurriendo en nuestra vida. Y es la santificación. Si podemos decir qué es la santificación, hay un teólogo que se llama Guy Prentice que dice que la santificación es Dios renovando y transformando todo nuestro ser, nuestras mentes, voluntades, afectos y conductas. Es lo que el Señor está haciendo en nosotros, ¿se dan cuenta? Hay conductas que el Señor está trabajando en nosotros. Hay conductas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Hay conductas que el Señor nos va a llevar a cambiar. Es por eso que un verdadero cristiano no puede vivir una vida liberal para el pecado. Y el haber sido liberados del pecado no significa, como ya hemos dicho, que no volveremos a pecar jamás, sino que significa que Dios nos liberó para transformarnos, para santificarnos. Y eso es lo que Dios va haciendo cada día en nuestras vidas. El mismo teólogo que leíamos recién dice que la santificación es un trabajo continuo y progresivo en nuestras vidas. Aunque cada creyente es sacado de una vez y por todas de la esclavitud del pecado, no somos inmediatamente hechos perfectos. No seremos completamente liberados del pecado hasta que recibamos nuestros cuerpos de resurrección en el día final. Uno tiene ejemplos, uno puede ver ejemplos. Yo conozco personas, por ejemplo, como mi papá, que él era una persona que era alcohólica y que fumaba. Y cuando el Señor lo transformó, le quitó eso. Él nunca más volvió ni a fumar ni a tomar. Pero hay otras cosas que quedaron ahí. Porque muchas veces pensamos que la transformación, lo que el Señor hace, es así, ¡pum! Pero no es así. Quizá vamos a decir, oye, pero realmente una nueva criatura, si sigue quizás diciendo los mismos garabatos que decía antes, es un trabajo, es un proceso del Señor en nuestras vidas. Hay que tener misericordia con las personas nuevas, porque muchas veces queremos ver a las personas nuevas caminando como creyentes maduros de 5 o 10 años, pero no va a ser así. Hay que tener misericordia de las personas que están nuevitas, que están recién conociendo al Señor. No lo voy a pedir, no sé, por ejemplo, al hermano Miguel Ángel, que él está recién abriendo su corazón, que el Señor recién está abriendo su ojo al Evangelio, que sea un hombre fiel al Señor y que esté todos los domingos aquí en la iglesia. O cualquier otro hermano que esté recién comenzando. Porque el Señor está haciendo un cambio en nuestras vidas. Así como nos está cambiando a nosotros, lo está cambiando a ellos. He conocido personas también que antes tomaban, que el Señor los transformó, pero volvieron a tener recaídas en el camino. ¿Qué vamos a hacer ahí? El Señor está transformando sus corazones. El Señor está transformando sus vidas. Y confiamos de que si Dios hizo un cambio en sus vidas, lo va a seguir haciendo. Porque el Señor no deja las cosas a medias. ¿Acaso el Señor no ha dejado a medias a nosotros? ¿No? Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos responsables de este cambio, de cambiar? Si peco más o peco menos, ¿es nuestra responsabilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es nuestra responsabilidad eso, no? ¿Pecar más o pecar menos? ¿Es acaso con nuestras fuerzas esto?
¿Qué piensan ustedes? ¿El ser más santos es con nuestras fuerzas? No. No. Entonces, ¿cómo? Hebreos 12:14. Vi algunas caras de duda ahí. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Qué dice hermano lo tiene, hermano Javier? A ver. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nuestro cuerpo, lo único que es capaz de generar, nuestro cuerpo, lo único que puede generar esta carne es pecado, es maldad. De esta carne pecaminosa no va a salir otra cosa que no sea pecado, cosas malas. Y lo único que tiene poder para darnos santidad es el Espíritu Santo que está en nosotros. No hay otra cosa. Recuerdo antes, ¿cierto? Muchos escucharon este texto. Este era como el texto del terror. Seguir la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese era el... Pórtate bien, hermano, porque Cristo viene. Si no te portas bien, te vaya a quedar. Ese era el mensaje, pero un mensaje erróneo. ¿A quién no le van a dar ganas, hermanos, de vivir en santidad con un mensaje de terror, con un mensaje de miedo? Yo me pongo a vivir en santidad, entre comillas, al tiro. Pero eso no es así, eso no es santificación, no es andar todo el día amurrado y no haciendo cosas no cristianas, o las cosas que el líder considera como mundanas. Porque a veces los líderes, ¿cierto?, dicen, no, esto es mundano y no tienes que hacerlo. No, yo no hago eso, que son cosas que ni siquiera la Biblia norma, pero que para ellos son cosas mundanas. Ver fútbol, por ejemplo. A veces hay algunos líderes que no les gusta el fútbol, entonces como no les gusta a ellos, dicen que ver fútbol o jugar fútbol es pecado. Y otras cosas que podríamos decir, enlistar. Sino que la santidad de Dios, la santidad, hermanos, es un fruto de Dios en nosotros. La palabra fruto viene del griego karpos, que nos habla del resultado de algo. En este caso, el trabajo de Dios en nuestras vidas es el resultado de que Dios nos ha salvado y que nos sacó de la esclavitud del pecado y nos dio su gracia. Es eso lo que nos lleva a buscar la santidad. No una motivación, hermanos, de vivir por una apariencia. El Evangelio no es de apariencias. El Evangelio no es de ponerte tu mejor pinta y venir a la iglesia porque eso es lo que el Señor exige, o alabarlo con cierto ritmo o no. Eso es apariencias. El Señor lo que está haciendo es trabajar con nuestro corazón, porque ahí está el problema. Si fuera por apariencia, es fácil el Evangelio. Nos vestimos, nos ponemos la mejor pinta, ya somos cristianos. Pero el Señor está haciendo cosas aquí adentro, porque ahí adentro hay suciedad, hay basura, hay pecado, hay habitaciones que están oscuras todavía, pero que el Señor está limpiando. El Señor cuando llega a una casa no la deja sucia. El otro día estaba pensando que nosotros somos como una casa en construcción. Cuando alguien llega a la casa, va a decir, oye, pero esta casa está toda sucia, tiene aserrín. Pero el Señor está trabajando, ¿se dan cuenta? El Maestro está trabajando y un día vamos a hacer una casa hermosa. Eso es más o menos una analogía de lo que está pasando. Quizás cuando yo vea a mi hermano Javier, quizás a veces no lo voy a ver tan parecido a Cristo. Ustedes mismos a mí van a ver actitudes en mí que no son parecidas a Cristo, pero van a ver actitudes que son parecidas a Cristo. ¿Se dan cuenta? Así es el Evangelio. Porque a veces nos juzgamos entre nosotros y decimos, oye, pero este hermano no tiene nada de Cristo. Mira lo que dijo. No tiene nada de Cristo ese hermano. Es un diablo.
Pero no es así. Aunque a veces parecemos diablos, no somos diablos, sino que somos escogidos santos del Señor por lo que nos dicen sus promesas. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 7:1? Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Este es el llamado del Señor para nosotros. No podríamos decir, no es nuestra responsabilidad, porque la soberanía del Señor no anula nuestra responsabilidad. No estoy hablando de la responsabilidad del viejo hombre, estoy hablando de la responsabilidad que tiene el hombre nuevo, ese hombre que se nutre en el Espíritu del Señor. Entonces el llamado del Señor para nosotros es que nos limpiemos de todas las contaminaciones de este mundo y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Y eso lo vamos a lograr solamente por el poder del Espíritu Santo. Podemos hacer una lista de cosas, ya voy a hacer esto ya para ser más santo, pero vamos a fracasar, porque no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Primera de Pedro 1:15, mire, no lo busque, yo lo voy a leer. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La pregunta que para todos nosotros, ¿hay alguna forma en la cual no somos santos? Si nosotros vemos nuestro corazón, ¿hay alguna manera de vivir en la que no seamos santos? Yo creo que sí. Hay varias maneras de nuestro vivir en las que no somos santos, en las que no estamos siendo santos. Y esas maneras de vivir, el Señor lo que va a hacer es cambiarlas. Nos va a llevar al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Ese es el fruto, hermanos, de la gracia de Dios. El resultado de haber sido liberados del pecado, que buscamos la santidad en toda nuestra manera de vivir, que no es otra cosa, hermanos. Buscar la santidad es desear que el Evangelio esté en cada área de nuestra vida. Porque muchas veces hay áreas donde el Evangelio parece que no se aplica. Cuando nos queremos hacer los vivos con una plata que no nos pertenece, cuando nos queremos hacer los vivos en el trabajo. Ser santos en toda nuestra manera de vivir, en cada área. Cuando quizás hay que mentir para obtener algún beneficio. El Señor nos está llamando a ser santos en toda nuestra manera de vivir, a no ser vivos, porque queremos a veces ser más vivos que santos. Cristo, hermanos, nos está haciendo santos. Esto no significa ser ángeles sin mancha ni arruga, no. Significa ser auténticos, mostrarnos de forma auténtica frente al mundo y frente a las demás personas. Que muchas veces se cree que el cristiano es como un ángel que debiera ser recibido con trompeta. Oh, siéntese aquí, usted que es hijo de Dios, usted que es pastor, que es varón de Dios. No, hermano, somos personas de carne y hueso nomás y tenemos la gracia del Señor en nosotros. No somos mejores que los que están afuera. Entonces, la santificación es la evidencia de que Dios nos ha dado su gracia, porque cada día que pasa va tratando nuestros corazones y llevándonos a glorificar a Dios en las áreas que antes no lo hacíamos. Por ejemplo, si antes teníais un desorden con las finanzas, ahora el Señor está ordenando tus finanzas. Si antes, como conversábamos hace poco, si antes tenía una preocupación extrema
por las cosas de este mundo, por el pan, por lo que sea, ahora están más tranquilos. Y el Señor está trabajando en nuestros corazones. Porque cuando se nos va acabando, ¿cierto?, la plata del mes, chuta, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a dudar de la providencia del Señor. Pero ¿qué nos dice Él? Miren las aves que no trabajan ni ciegan. Entonces, la santificación tiene que ver con eso, con que el Señor nos está cambiando. Nos está cambiando todas las cosas malas que tenemos, el Señor las está cambiando. Él nos está llevando al arrepentimiento, a reconocer nuestras faltas. Porque eso es lo primero. Eso es lo primero que el Señor hace. Nos muestra. Por ejemplo, el otro día el Señor me mostró un pecado, una actitud pecaminosa que tenía. A veces el Señor nos dice, nos muestra así como, wow, yo no sabía que tenía ese pecado ahí, pero el Señor lo va tratando. A veces nos cuesta tratar bien a nuestras esposas, nos cuesta tratar bien a la familia. Antes nos enojábamos quizás cuando perdíamos algo, cuando te perdían algo. Antes éramos groseros, pero ahora el Señor está limpiando, ¿cierto?, nuestra boca. Muchas veces cometemos el error de mirar a los creyentes nuevos, como decía delante, en menos, porque no caminan como lo hacemos nosotros. Es igual a un pecado, porque la santificación es un trabajo de años. No esperemos que un creyente nuevo sea maduro en las cosas que quizás ahora tú eres maduro. Tenemos que recordar nuestros inicios. A mí me costó aprender la importancia de congregarme, pero cuando lo aprendí, cuando el Señor me enseñó y trató conmigo, llegué a un nivel que ni siquiera iba a los paseos con mi familia porque tenía que estar en la iglesia. Ese ya era un extremo, pero eso es lo que yo pensaba que estaba bien. Alguien que vive, hermanos, para el pecado, abusando de la gracia de Dios, no tiene ningún buen resultado. ¿Qué nos decía el verso 23? La paga del pecado es muerte. Eso es lo que le espera a una persona que dice, no, la gracia es un permiso para pecar. Lo que le espera es la muerte. No le va a esperar, Dios no va a tener misericordia de él en el último día, porque él vivió toda su vida burlándose del Señor, diciendo que la gracia de Dios era un permiso para pecar. El Señor es un Dios, es un juez justo. Él no va a pasar por inocente al culpable. Muchas veces decimos, no, pero hay gente que dice, que tiene la desfachatez de decir, no, yo al último minuto yo me voy a arrepentir. Tiene la desfachatez de decir eso. Cuando el Señor dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios, hoy es el día de salvación. Eso es lo que Él está diciendo siempre. Por eso cada vez que veamos a una persona no creyente, hay que decirle, hoy es el día de salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor, hermanos, nos anime con esto y que entendamos que la gracia del Señor no es y nunca va a ser un permiso para pecar, sino que es, hermanos, nuestra motivación. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque al considerar todo lo que Cristo hizo por nosotros, no nos queda otra cosa que vivir de acuerdo a lo que Él nos dice. Y derribar todas estas cosas, todas estas malas enseñanzas que uno tiene de que hay que andar amurrado, porque eso es un cristiano es serio, un cristiano no se ríe. Eso no es así, hermanos. Busquemos vivir para Dios, busquemos ser santos en toda nuestra forma de vivir. Anhelemos que Dios cambie cada área de nuestra vida y nunca olvidemos que somos esclavos del Señor. Somos libres del pecado y esclavos de Dios para andar en la gracia de Dios, en arrepentimiento y fe. Amén.